¿Alguna vez te has detenido a pensar que quizás lo que está saliendo mal en tu vida no sea un ataque, sino una dirección? ¿Y si, en lugar de insistir, lo correcto fuera detenerse y escuchar? Mucha gente cree que seguir adelante siempre es un acto de fe, pero a veces la mayor prueba de fe es saber regresar. El problema es que casi nadie habla de eso, porque duele admitir que la ruta necesita cambiar. Hay personas que oran por un milagro, pero ignoran las señales. Piden prosperidad, pero caminan por el camino equivocado. Y el cielo está ahí, gritando en silencio: «Sal de ahí, yo tengo algo mejor». Pero como Dios no obliga a nadie, Él habla de forma sutil, con incomodidad, con puertas que se cierran, con ese peso en el pecho que no sabes explicar. Este video es para ti, que ya intentaste de todo, pero sientes que la vida está estancada, que ya oraste, ayunaste, pero tu corazón todavía grita: algo no está en su lugar. No es casualidad que este contenido haya aparecido en tu pantalla. Es una invitación, una advertencia, un mensaje del cielo. Porque cuando Dios quiere redirigirte, comienza tocando justo donde más duele, pero solo para llevarte al lugar donde todo finalmente encaja. Jonás sabía lo que era la incomodidad, y quizás tú también. Cuando intentó huir de la dirección de Dios, no vino un ángel con espada de fuego, ni una voz tronante del cielo. Vino tormenta, caos, presión en el alma. A veces, el cielo no habla con palabras, sino con agitación interna. Es esa incomodidad que surge incluso cuando todo parece estar bien. Mucha gente se engaña pensando que la incomodidad es castigo, pero no toda incomodidad es castigo. A veces es el Espíritu de Dios gritando dentro de ti: estás en el camino equivocado. Un buen ejemplo, esa amistad que insistes en mantener, pero que te aleja de la fe, te drena la energía y te ata a un ciclo de escasez emocional. Y lo peor, lo sientes, pero finges que no lo sientes. Dios es Padre, y un Padre amoroso advierte antes de la caída. El problema es que no siempre la advertencia llega como queremos. A veces llega como insomnio inexplicable, como esa reunión que nunca ocurre, como esa sensación de no debería estar aquí. Es como si el cielo apretara el corazón antes de que el suelo desaparezca bajo tus pies. Ignorar esas señales puede lanzarte directo a una temporada de pobreza espiritual. Algunos preguntan: ¿pero por qué Dios permitiría esto? Y yo te digo, para salvarte de una maldición mayor. A veces, la tormenta no viene para hundirte, sino para desviarte de un naufragio. Si Jonás hubiera insistido, tal vez habría muerto con todos en el barco. Pero hasta el pez fue una bendición. La incomodidad empujó a Jonás hacia el milagro. Y quizás lo que hoy te incomoda sea lo que te va a liberar. Así que si últimamente has estado sintiendo ese peso, esa irritación sin nombre, ese vacío en lugares que antes te llenaban, quizás sea el cielo queriendo hablar contigo. Y no es cualquier conversación, es una conversación urgente. Porque cuando Dios quiere cambiar tu rumbo, primero sacude tu espíritu. Y quien ignora esa sacudida puede no reconocer la próxima señal. Porque a veces la señal viene cerrando puertas. No toda puerta cerrada es rechazo, a veces es liberación disfrazada. Pablo el apóstol estaba listo para predicar en Asia con fe, pasión y todo, pero el Espíritu de Dios se lo impidió. Hechos 16:6. ¿Puedes imaginarlo? Dios bloqueando a un misionero. Es que hasta las buenas intenciones pueden sacarnos del camino correcto, si no son parte del plan divino. La puerta se cierra porque el cielo está redireccionando. Hay gente que insiste en forzar cerraduras que el cielo ya selló. Vuelven, insisten, se golpean y aún preguntan ¿por qué? Pero la respuesta está en las señales.
oportunidades que desaparecen, invitaciones que no se repiten, reuniones que nunca se concretan. Parece mala suerte, pero es cuidado divino. Esa empresa que no te contrató tal vez protegió tu paz. Esa relación que no prosperó quizás evitó una maldición emocional. Es difícil aceptar, porque el orgullo quiere probar que podemos lograrlo. Pero existe un tipo de fe que no necesita escenario. Es la fe que descansa, la que entiende que si Dios cerró la puerta, ya tiene otra llave preparada. Cuando a Pablo se le impidió continuar, Dios abrió el camino hacia Macedonia. Y ahí nació uno de los mayores avivamientos del Nuevo Testamento. Es decir, el milagro solo llega cuando dejamos de golpear la puerta equivocada. ¿Quieres aplicar esto? Haz un ejercicio sencillo. Escribe hoy 3 puertas que se cerraron en tu vida y ora preguntando si alguna de ellas fue Dios protegiéndote. Luego, anota 3 que se abrieron poco después y observa el patrón. Es increíble cómo el Espíritu Santo empieza a conectar los puntos. Él no quiere humillarte, quiere alinearte. Y muchas veces, las puertas cerradas son la forma más clara de realización espiritual. ¿Y si la próxima puerta también se cierra? Tranquilo. A veces, el camino correcto pasa por pasillos oscuros. Pero antes de abrir una nueva puerta, Dios suele generar un peso en el espíritu, esa incomodidad que pide pausa y oración. Porque más que llevarte lejos, Dios quiere llevarte completo. Y para eso necesita que sientas lo que ya no puedes seguir ignorando. Hay momentos en los que el cuerpo está liviano, pero el espíritu pesa. Es como si una nube invisible cubriera la mente, apagando el brillo incluso de las pequeñas victorias. Así le pasó a Saúl, el primer rey de Israel. Comenzó bien, lleno de bendiciones, pero ignoró las instrucciones de Dios y poco a poco perdió la sensibilidad espiritual. El vacío que sentía era un grito silencioso del cielo: vuelve al camino correcto. Ese peso muchas veces no es tristeza ni ansiedad común, es una inquietud divina. Es cuando el espíritu ya sabe lo que la mente aún intenta entender. Puedes continuar con los mismos hábitos, pero ya no te nutren. La serie favorita pierde gracia, el trabajo se vuelve pesado, incluso las oraciones parecen secas. Y es ahí donde Dios comienza a tocar más profundo, con misericordia, no con ira. ¿Sabes qué hacer cuando ese peso aparece? Silenciar el ruido externo, apagar el celular, alejarte un poco de las redes, ir a un lugar donde solo tú y Dios puedan hablar. Puede ser en un parque, en tu habitación o incluso dentro del coche. Lleva una Biblia, ábrela en el Salmo 51, el clamor de David tras fallar, y habla como quien habla con un amigo que conoce tus intenciones. Porque solo el Espíritu de Dios puede aliviar lo que es espiritual. Este tipo de corrección es amorosa, aunque incómoda. Es como el padre que detiene al hijo antes de que cruce la calle sin mirar. Puede parecer invasivo, pero es protección. Dios nos advierte antes de la caída. Él nos sacude antes de que la pobreza espiritual nos destruya por dentro. Y aunque duela admitirlo, muchas veces lo que pesa no es la carga de la vida, es la resistencia a obedecer. Así que, si tu corazón está cargado y tu alma inquieta, tal vez sea hora de revisar tus rutas. Tal vez te estás alimentando de cosas que ya no tienen vida. ¿Y sabes lo que suele pasar justo después de ese tipo de incomodidad? Dios empieza a vaciar ciertas áreas, oportunidades, relaciones, planes, porque está a punto de secar la fuente que pensabas que era eterna, así como hizo con Elías. Elías, el profeta, lo tenía todo bajo control, hasta que el arroyo se secó. El agua que lo sustentaba cada día, enviada por el mismo Dios, simplemente desapareció. Suena incoherente, ¿verdad? Como algo enviado por Dios puede agotarse. Pero ahí está el secreto. El milagro de ayer no garantiza permanencia eterna.
Cuando el arroyo se seca, es señal de que el Espíritu de Dios quiere moverte de estación. El problema es que la mayoría de las personas se desespera cuando la fuente deja de fluir. Piensan que han perdido el favor, que están bajo maldición o que Dios se olvidó de ellas. Pero no es eso. El vaciamiento viene como brújula espiritual. Lo que antes fluía ahora se estanca. Las ventas caen, los contactos se enfrían, la creatividad se apaga. No es el final, es una señal de que ese tiempo llegó a su límite y que necesitas salir del piloto automático. ¿Cuántas veces te has aferrado a algo que Dios ya retiró? Una sociedad, un ministerio, incluso una rutina que ya no te lleva a ninguna parte. Dios no seca la fuente para castigarte, la seca para obligarte a mirar hacia adelante. Elías solo salió del arroyo porque se secó, y allí, del otro lado del viaje, una viuda lo esperaba, con prosperidad escondida en medio de una crisis. Si estás viviendo un tiempo de puertas que se cierran y recursos que se evaporan, detente y reflexiona. ¿No será que Dios te está empujando hacia un nuevo territorio? Un ejercicio práctico. Escribe qué áreas de tu vida están secándose y pregúntate a ti mismo qué estás siendo llamado a soltar. Y veces la realización está en dejar de insistir donde ya no hay vida y comenzar a caminar hacia lo nuevo. Y puede parecer contradictorio, pero a veces lo que más duele es darte cuenta de que ya no sientes placer en lo que antes te llenaba. Cuando la fuente se seca por fuera, el cielo empieza a provocar incomodidad por dentro, y esa incomodidad es la próxima señal. Moisés creció en el palacio, rodeado de lujo, influencia y poder. Tenía todo lo que muchos sueñan, pero un día ese ambiente comenzó a asfixiarlo. Algo que antes lo hacía sentir en casa, ahora lo hacía sentirse extranjero. La comodidad se volvió prisión, y eso es exactamente lo que hace el Espíritu de Dios cuando quiere sacarnos de un lugar al que ya no pertenecemos. Nos quita el placer. ¿Has notado cómo a veces algo que te traía alegría empieza a generarte angustia? Puede ser un trabajo bien pagado, pero que ahora consume tu alma. Puede ser una relación que era ligera, pero que ahora pesa como plomo. Eso no es solo una mala racha. Es señal de redireccionamiento. Dios empieza a quitarte el gusto por las cosas que te mantienen estancado, para recordarte que hay más, hay prosperidad, hay un milagro esperándote, pero en otro lugar. Y no se trata solo de incomodidad física, sino de un desalineamiento espiritual. Entras en un lugar y sientes que ya no perteneces allí. Hablas con ciertas personas y te das cuenta de que ya no piensas como antes. La ropa te queda, pero el alma ya no encaja. Cuando eso sucede, es Dios diciendo, es hora de crecer. Y el crecimiento, ya lo sabes, nunca viene desde la comodidad. Si eso te está ocurriendo, empieza a observar los ambientes y las personas que te rodean. Anota en un cuaderno lo que aún alimenta tu fe y lo que la debilita. Haz un detox espiritual. Reduce el tiempo con quienes te tiran hacia atrás y aumenta con quienes te empujan hacia adelante. Eso no es egoísmo, es sabiduría, porque permanecer en el camino equivocado, solo porque antes funcionaba, es desperdiciar las señales del cielo. Y una cosa es segura, cuando Dios te quita el gusto por algo, pronto te mostrará lo que estaba escondido detrás. La verdad aparecerá, las máscaras caerán, y tal vez lo próximo que verás con claridad sea aquello que llevaba tiempo oculto. Abraham caminó con Lot durante mucho tiempo, parientes, cercanos, unidos, hasta que comenzaron los conflictos. Lo que antes era alianza se volvió carga, y solo después de separarse, Dios habló con claridad a Abraham. Génesis 13:14. Hay personas que están frenando tu fe y tú ni lo notas.
Por eso, el Espíritu de Dios necesita revelarte lo que hay detrás de las apariencias, para que no sigas caminando en dirección equivocada. Es doloroso cuando la verdad sale a la luz, especialmente si involucra a personas que amamos. Pero Dios no revela para herirte, Él revela para liberarte. Es como descubrir que esa sociedad era injusta o que esa amistad solo existía mientras había conveniencia. ¿Duele? Sí, pero también libera. Porque mientras estés rodeado de engaños, tus bendiciones quedan retenidas, como si una niebla escondiera los próximos pasos. Y esa revelación no siempre viene a través de escándalos. A veces es algo sutil, un detalle que ignoras, pero que vuelve a tu mente una y otra vez. Una frase hiriente, un comportamiento egoísta, una actitud que contradice los principios. Y de repente, como quien enciende una linterna en un sótano oscuro, lo ves. Dios te lo muestra. Y en ese momento tienes que elegir, seguir fingiendo o alinearte con la verdad. ¿Quieres saber si Dios te está mostrando algo? Ora como David. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Salmos 139, 23, 24. Luego, pide discernimiento para tus conexiones. Haz una limpieza espiritual. Revisa tus alianzas, tus asociaciones, incluso tus hábitos, porque todo lo que toleras fuera del propósito se convierte en obstáculo para la realización del plan de Dios. Y una vez que la verdad aparece, ya no hay vuelta atrás. La inquietud aumenta, la oración cambia. ¿Y sabes qué sucede justo después de una revelación? Esa oración tranquila se transforma en una batalla interna. Así le pasó a Nehemías. Nehemías oraba como siempre, pero de repente algo cambió. La oración que antes traía paz, ahora traía peso. En lugar de alivio, vino inquietud. En vez de respuestas, lágrimas. Cuando supo de la situación de Jerusalén, ya no pudo orar sin sentirse incómodo. Y esa incomodidad fue la señal de que Dios le estaba entregando una misión, algo más grande de lo que jamás imaginó. Esta es una de las formas más sutiles y poderosas que el cielo usa para redirigirnos. Dios comienza a mover tu espíritu, incluso mientras oras. Ya te ha pasado. Oras por una cosa, pero el corazón se desvía hacia otro tema. Intentas agradecer, pero las lágrimas brotan de la nada. Es el Espíritu de Dios mostrándote que hay algo que ya no puedes seguir ignorando. En ese momento, el secreto no es huir de la oración, sino profundizar en ella. Habla con Dios como lo hizo Nehemías, con sinceridad, con ayuno, con disposición para actuar. Si algo te ha estado incomodando cada vez que doblas tus rodillas, no lo escondas. Dios puede estar llamándote a corregir algo que nadie más ve. Y esa inquietud es una invitación disfrazada a milagros que solo nacen del clamor verdadero. ¿Una sugerencia práctica? Ten un cuaderno exclusivo para anotar lo que sientes durante la oración. No lo que crees que Dios quiere oír, sino lo que realmente está ocurriendo en tu espíritu. Con el tiempo, verás patrones. Y en esos patrones están las señales que indican si estás en el camino correcto o si ya es hora de ajustar la ruta. Porque Dios susurra antes de gritar. Y cuando la oración comienza a convertirse en agitación interna, cuando sientes que estás siendo empujado hacia algo que aún no entiendes, es porque la hora ha llegado. La hora de salir del lugar cómodo. Porque a veces, la única forma de avanzar es siendo empujado fuera del lugar donde querías quedarte. José era el hijo amado, el soñador, el protegido de Jacob. Si fuera por él, se habría quedado ahí mismo, entre sus hermanos, en la comodidad del hogar. Pero Dios tenía planes mayores, y para eso necesitaba empujarlo. Primero el pozo, después la casa de Potifar, y por último, la prisión. Todo parecía una cadena de injusticias, pero era el cielo creando el escenario para el milagro.
A veces el empujón viene como traición, otras veces como rechazo, despido o incluso abandono. Nos preguntamos, ¿por qué me pasó esto? Pero la pregunta correcta es, ¿qué está revelando esto sobre mi propósito? Dios nunca nos saca de un lugar por casualidad. Lo hace porque sabe que si no nos empuja, nos acomodamos. Y la comodidad en el reino lleva directo a la pobreza espiritual. ¿Sabes aquella situación que te obligó a cambiar de ciudad, de trabajo o incluso de iglesia? Tal vez fue exactamente eso lo que desbloqueó tu realización. Porque cuando somos empujados, también somos lanzados hacia nuestro destino. Parece caos, pero es transición. Dios es experto en usar el dolor para redirigir. Él permite el desconcierto para activar tu próximo nivel. Una sugerencia práctica: repasa los momentos de tu vida en que fuiste forzado a cambiar. ¿Qué vino después? ¿Qué puertas se abrieron? ¿Quién entró en tu vida? Te darás cuenta de que los mayores empujones precedieron a las mayores bendiciones. Y eso es lo que trae madurez. Entender que no toda salida es pérdida. Algunas son promociones disfrazadas. Y cuando menos lo esperas, el dolor que te sacó del lugar se convierte en el puente que te lleva hacia adelante. Y de pronto, todo comienza a tener sentido. Lo que parecía un final se vuelve un nuevo comienzo. Porque Dios nunca te arranca de algo sin invitarte a algo mayor. A veces lo nuevo no llega con trompetas ni fiestas, llega con pérdida, dolor y silencio. Pero no te engañes, Dios nunca quita algo sin tener algo mejor preparado. Él permite la pérdida, no para castigarte, sino para abrir espacio. Porque hay cosas que solo caben cuando la estructura vieja se derrumba. Y en el fondo, ese vaciamiento es señal de que algo glorioso está por venir. La invitación a lo nuevo, muchas veces, llega disfrazada de caos. Pierdes el empleo y nace una idea. Terminas una relación y recuperas tu identidad. Se cierra una puerta principal y se abre una lateral. Pero solo lo perciben quienes tienen ojos espirituales. El Espíritu de Dios no trabaja con suerte, trabaja con propósito. Y quien camina con Él aprende a leer hasta los accidentes como bendiciones estratégicas. Pero lo nuevo exige coraje. No sirve de nada querer prosperidad si sigues aferrado a los hábitos que te mantienen en la escasez. Es como esperar una nueva cosecha sin soltar las semillas podridas. Lo nuevo exige fe, y la fe es acción. Es cambio de rumbo, de mentalidad, de lenguaje, porque las palabras crean realidades, y quien habla como víctima vive como prisionero. ¿Quieres un ejemplo práctico? Cambia tu vocabulario. En vez de decir está difícil, di estoy siendo entrenado. En lugar de lo perdí todo, di Dios está reubicando todo. Parece simple, pero eso reprograma tu espíritu. Comienza a declarar lo que aún no ves. Porque Dios actúa cuando comienzas a alinear tu voz con el futuro que Él preparó. Y lo más increíble, una vez que aceptas la invitación a lo nuevo, nace un fuego dentro de ti, una llama que te llama a más, y esa llama, si no la apagas, te llevará directamente a un compromiso aún más profundo con el cielo, un pacto de transformación espiritual. Llega un momento en que ya no se puede vivir en la superficie. La invitación a lo nuevo exige una respuesta. Y esa respuesta es el compromiso espiritual. No se trata de ser perfecto, sino de decidir. Dios no está buscando gente talentosa. Está buscando gente dispuesta. El cielo se mueve cuando alguien dice, aquí estoy. Y esa entrega activa lo que estaba bloqueado, abre lo que estaba cerrado y desbloquea lo que parecía maldición. Comprometerse espiritualmente es más que ir a la iglesia los domingos. Es alinear mente, boca y actitud con el reino.
Es dejar de declarar derrota mientras esperas victoria. Es orar y actuar. Es ayunar y estudiar. Es entender que la fe sin obras es discurso vacío y que esperar un milagro sin posicionarse es como esperar cosecha sin sembrar. Solo alimentas la pobreza de resultados. Este compromiso también requiere renuncia. No se puede seguir el camino correcto con un corazón dividido. ¿Va a doler? Sí, pero es un dolor que sana, como el atleta que renuncia a ciertas distracciones porque tiene un propósito mayor, y tú lo tienes. Así que empieza pequeño, despierta 30 minutos antes para orar, cambia 15 minutos de redes sociales por un capítulo de Proverbios. Haz del cielo tu prioridad práctica, y cuando asumes este nuevo estilo de vida, todo cambia, tu lenguaje cambia. Tu mirada cambia, incluso tus amistades cambian, porque quien decide caminar verdaderamente con Dios comienza a irradiar prosperidad, paz y discernimiento. ¿Y sabes cuál es la mayor señal de que ese compromiso está funcionando? Las personas empiezan a preguntarte, ¿qué estás haciendo diferente? Y tú responderás, he decidido seguir el camino que Dios eligió. De hecho, si llegaste hasta aquí, tal vez esa decisión ya esté naciendo dentro de ti. Así que escribe en los comentarios, seguiré por el camino que Dios elija. No solo como una frase bonita, sino como un sello de una nueva elección. Porque ahora que has escuchado todo esto, es hora de dar el primer paso. Pero antes, piensa, ¿qué fue lo que te trajo hasta aquí? Tal vez algo que no esperabas. Ahora dime, ¿cuántas de estas señales ya sentiste, pero fingiste que solo eran cosas de tu cabeza? ¿Cuántas veces insististe en un camino equivocado, aún sintiendo que el cielo te empujaba en otra dirección? Ya es hora de dejar de ignorar las alertas y empezar a caminar con intención. Dios no te creó para vivir estancado, cansado, vacío. Te llamó a una vida de realización, fe viva y verdadera prosperidad. Pero eso comienza con una decisión. Entonces dime, ¿qué vas a hacer con todo lo que has escuchado aquí? ¿Volver a tu rutina como si nada hubiera pasado? ¿O transformar este contenido en acción? El cielo se mueve cuando respondemos, y a veces solo falta dar un paso. Cambiar una palabra, cerrar una puerta o simplemente decir, Dios, guíame. Si llegaste hasta el final de este video, escribe en los comentarios, Dios, guíame por tu camino. Esto es más que un comentario, es una declaración espiritual, un símbolo de que estás diciendo sí al nuevo tiempo de Dios en tu vida. Y antes de irte, suscríbete al canal. Esto es muy importante, no solo para seguir recibiendo mensajes como este, sino para que esta palabra alcance a otras vidas que hoy pueden estar al borde de rendirse. Tú puedes ser puente entre el cielo y alguien. Cada clic tuyo, cada comentario, cada compartida, lleva propósito.